¿Quieres aprender a crear una escena como la que estás viendo en pantalla con una luna y estrellas en el cielo? Pues vamos allá. Lo primero que voy a hacer es ir a las plantillas de Unreal Engine y esta vez voy a usar una plantilla blank, una plantilla vacía sin absolutamente nada. Y el nombre de proyecto yo le voy a poner noche, vosotros le podéis poner el que más os guste. Una vez tengamos todo listo, le damos a crear. Como veis, el proyecto se abre con una luz diurna, que suele ser lo normal cuando creamos un proyecto en Unreal Engine. Y si has hecho el tutorial anterior de cómo crear un sol, seguro que esta carpeta de Lightning te va a sonar muy familiar, ya que si la desactivo, veis como todo se pone oscuro completamente de noche y si activamos la luz solar, volvemos a tener el sol en nuestro nivel. Y lo más lógico en un primer momento puede ser decir, bueno, pues lo que podemos hacer es bajar el sol al punto más bajo, como aprendimos en el tutorial anterior, y entonces que sea de noche. Pero tenemos un problema y es que entonces el nivel está completamente a oscuras, no se ve absolutamente nada y tampoco tenemos luna ni estrellas en el cielo. Por lo tanto, vamos a crear un cielo totalmente distinto para la escena de noche. Lo primero que voy a hacer es la carpeta esta de Lightning, seleccionar pulsando Shift el elemento de arriba y el elemento de abajo, seleccionamos todo esto y le voy a dar a suprimir. Y como veis, el nivel se queda a oscuras. El siguiente paso es abrir el Content Drawer y lo que vamos a hacer es, donde pone Settings, aquí en la esquinita veis que hay una rueda donde pone Settings, vamos a activar donde pone muestra el contenido del motor. Esto es muy importante ya que nos mostrará el contenido que hay dentro del motor de Unreal Engine ya de por sí. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a la carpeta de Content y Basic Shapes, por ejemplo, veis que aquí tenemos lo que serían esferas, conos, cubos, que usa Unreal Engine por defecto. Entonces, esto nos da acceso a ese tipo de elementos que ya están dentro del motor. Así que con esto listo, voy a volver a la carpeta de Content y voy a buscar aquí en el buscador BP y Sky, que es esta esfera así naranja que estáis viendo. Una vez la hayáis encontrado, simplemente la seleccionáis y la arrastráis a nuestro nivel. Y como veis, tenemos un cielo naranjita precioso. ¿Pero cómo convertimos este cielo en noche? Pues muy sencillo. Con nuestro elemento BP Sky seleccionado, en el panel de detalles, vamos a buscar donde pone Sun Height, que eso sería como la altura del sol. Y la vamos a tirar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, como veis, hasta que sea de noche. Si la ponemos hacia arriba, veis que pues se hace de día. Pero nosotros queremos una escena de noche, así que la voy a bajar, yo creo que a un -9. Bueno, menos 0,9. Con este cielo ya tenemos gran parte hecha, pero hay una cosa que no me acaba de gustar, es que brilla demasiado. Así que voy a bajarle un poco el brillo de las estrellas, cambiándolo a 0,03, por ejemplo. Y veis que las estrellas se apagan. Si queréis ponerlas más intensas, por lo que sea, simplemente pues ponéis 1, por ejemplo, y ya veis que las estrellas brillan muchísimo. Así que podéis jugar con este valor hasta que encontréis pues el brillo que a vosotros os gusta. Yo lo voy a dejar en 0,03 y el siguiente paso os va a ser muy familiar si habéis hecho el tutorial anterior de crear un sol. Si no, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es aquí crear en nuestro cubo una luz, pero una luz direccional. Si recordáis, la luz direccional representaba al sol y en este caso lo que queremos es que sea la luna. Veis que ahora mismo es una luz muy fuerte, pero no os preocupéis porque lo vamos a arreglar. Vamos a tratar esta luz direccional exactamente igual que el sol, así que lo que vamos a hacer es primero cambiar Mobility a Movable y el siguiente paso es comprobar que Atmosphere Sol Light esté activado. Como veis aquí, veis que la casilla está activada, así que guay. Esto lo que nos va a permitir es que con el control L podamos mover la luz del sol. Como veis, esto lo que hace es posicionar la luz de nuestra luna y nosotros la podemos poner pues a la altura que nosotros queramos y más o menos con la intensidad que nosotros queramos. Lo que ocurre es que para mi gusto creo que tiene mucha intensidad, así que voy a volver aquí a la luz direccional. También lo que voy a hacer, la carpeta de Lightning que sigue aquí, voy a volver a colocar estas cosas en la carpeta simplemente arrastrando y así pues tengo toda la iluminación del nivel en una carpeta, que está muy bien ser ordenado en esta vida. Así que con la luz direccional activada, volvemos aquí al panel de detalles y podemos hacer varias cosas para controlar la intensidad de la luz. La primera es ir básicamente donde pone intensidad al panel de intensidad y vemos que está en 10 lux, yo lo voy a bajar por ejemplo a 1. Y como veis el cambio es bastante importante. Incluso me lo voy a jugar a dejarlo en 0,25. Veis que el cielo ahora se ve, la verdad que bastante bien. Un toque para que se vea todavía mejor es difuminar lo que sería el borde del horizonte
con el cielo. Para ello vamos a ir otra vez a nuestro cubo, Visual Effects, y vamos a crear una niebla de altura exponencial. Y la verdad que el cambio se nota muchísimo en pantalla. Si lo activamos y lo desactivamos, la verdad que el cambio es notorio y para mejor. Así que lo voy a arrastrar otra vez a mi carpeta de Lightning. Vamos a intentar seguir este orden. Y el siguiente paso vuelve a ser simular la luz del cielo. Para ello vamos a ir otra vez a nuestro panel para crear luces y vamos a escoger cielo. Una vez tengamos el skylight, pues ya tenemos prácticamente todo el trabajo hecho. El detalle importante que le falta a este cielo es la luna, ya que es muy raro pues tener una noche completamente a oscuras, a no ser que no haya luna, pero a mí me gusta que haya una luna. ¿Cómo creamos la luna? Pues vamos a volver otra vez aquí a nuestro cubo del plus. Seleccionamos Shapes y vamos a crear una esfera. Esta esfera va a representar nuestra luna. A partir de aquí tienes dos opciones. La primera es mirar mi tutorial sobre materiales si no tienes ni idea de lo que es un material. En ese tutorial vas a aprender a hacer que una esfera, por ejemplo como esta, brille con color blanco y lo podrías usar perfectamente como tu luna. Pero nosotros en este tutorial vamos a aprender a hacerlo un poquito más avanzado utilizando texturas. Así que lo primero que necesitamos es una textura de luna. Y buscando en Google para ese tutorial he encontrado esta página web que parece que está muy bien, que son texturas del sistema solar. La página web se llama Solar System Scope y la dejaré en la descripción si por lo que sea no la encontráis. Pero bueno, como veis tenemos resoluciones de planetas todas en muy buena calidad entre 2K y 4K. A nosotros ahora mismo nos interesa encontrar una textura de luna, así que he ido aquí donde pone Sun, Moon and Stars y aquí está nuestra textura de luna. Simplemente hacemos clic en Download y veremos que se nos abre la imagen. Yo le doy a clic derecho, guardar imagen como y guardo pues mi luna. Si os estáis preguntando si podéis usar estas texturas en vuestro juego, sí, no hay problema porque justo bajando aquí abajo pone que son texturas basadas en elevaciones y imágenes de la NASA y tienen una licencia de atribución de Creative Commons de 4.0, es decir, que se pueden usar, adaptar y todo lo que queráis, incluso comercialmente. Si por lo que sea la textura de la luna ya no está disponible, pues la puedes buscar en cualquier otra página web o por internet, busca en Google textura de luna y te van a salir seguramente muchísimas. Así que vamos a volver a nuestro Content Drawer, vamos a ir a la carpeta Content y desde aquí voy a hacer clic derecho y seleccionar donde pone carpeta nueva para crear efectivamente una carpeta nueva. A esta carpeta la voy a llamar materiales. Y aquí es donde vamos a crear nuestro material para la luna. Así que volvemos a hacer clic derecho, creamos un material y lo voy a llamar M/luna. Una vez tengamos aquí el material, vais a ver esta bolita, lo abrimos con doble clic. Y lo dicho, si habéis hecho el tutorial anterior de materiales, esto os debería ser súper familiar y muy fácil. Lo que voy a hacer es volver otra vez al Content Drawer, esta vez le voy a dar a donde pone Dock y Layout. Esto es básicamente para que se quede aquí fijo, ya que voy a importar la textura de la luna. Si fuerais una persona ordenada, pues habría que crear otra carpeta llamada texturas para las texturas, pero yo lo voy a poner todo junto porque esto es un tutorial y quiero hacerlo rápido. Una vez tengamos la textura aquí en Unreal Engine, como veis, simplemente he arrastrado la textura de mi escritorio aquí. Así que no tenéis que hacer nada más, simplemente seleccionáis el archivo en vuestro ordenador, lo arrastráis y debería importarse aquí. Y para importarlo a nuestro material, lo mismo, lo seleccionamos, lo arrastramos y lo soltamos dentro del material. Una vez hayamos hecho esto, vamos a conectar el pincho donde pone RGB a Emissive Color. Y como veis, la bola ya básicamente es una luna. Y así de simple podemos conectar una textura a un material. Si quieres saber más sobre este tema, en el próximo tutorial voy a explicar cómo podemos cambiarle el brillo, el contraste, la saturación, cómo hacerla más grande, cómo hacerla más pequeña y todas estas cosas las vamos a ver en el próximo tutorial. Así que si te interesa, pues te puedes suscribir al canal y dejarte un buen like. Pero simplemente para esta escena y para que este tutorial se quede corto, lo vamos a dejar así. Y una vez hecho esto, ya este M/luna, nuestro material de la luna, lo podemos arrastrar aquí, a la esfera que hemos creado antes. Y como veis, pues ya tenemos una luna. Ahora, esta luna simplemente la puedes escalar, la puedes mover, la puedes hacer bastante más pequeñita, por ejemplo así, o la puedes hacer más grande. Y tenemos aquí una luna enorme. Y utilizando la librería de Megascans, voy a crear un escenario súper rápido para que se vea bonito
esta escena que acabamos de crear. Para ello, pues ya sabéis que abro aquí el Quixel Bridge, voy a buscar algún acantilado o algo así, le voy a dar a cámara rápida y espero que os guste el resultado. Si nunca has usado esta librería, si no sabes cómo usar los Megascans, sí te recomiendo que veas mi tutorial sobre cómo utilizar la librería de Megascans. Lo tienes en la descripción del vídeo y vas a aprender muy rápido, en solo 15 minutos, cómo crear una calle, y eso lo puedes aplicar perfectamente a este tutorial donde estoy creando aquí, como ves, pues estas rocas. Y bueno, más o menos con esto ya estaría. La verdad que me gusta mucho el resultado final y vamos a ajustar los últimos detalles. Lo primero que voy a hacer es seleccionar nuestra luz direccional, la Directional Light, y la voy a cambiar de color donde pone color de la luz. Ya que una luz blanca es bastante realista, pero en nuestra cultura más o menos la noche se suele representar con un color azulado. Así que lo que voy a hacer es, ¿veis este puntito de aquí al centro? Lo voy a arrastrar a aquí, a un poquito de azul, y creo que la escena gana mucho y se ve muchísimo mejor. Si a ti te gusta más blanca, pues la puedes dejar blanca, esto no pasa absolutamente nada. Así que con todo esto ya sabes cómo crear un escenario de noche y no te pierdas el próximo tutorial donde voy a explicar cómo hacer que la textura de la luna se vea muchísimo mejor. Así que espero que te haya gustado, suscríbete si quieres seguir aprendiendo Unreal Engine conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!